En el siguiente vídeo me gustaría hablar de un tema que creo que está bastante de moda, que es la disyuntiva entre las carreras de discográfica o las carreras desde el mundo independiente. Antes de empezar este vídeo y hacer este análisis, me gustaría decir que yo estuve trabajando durante un tiempo en una de las majors. No voy a decir el nombre porque no quiero hacer ni publicidad y no creo que aporte absolutamente nada, y al estar dentro pude tener visibilidad sobre las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal, las cosas que pueden aportar a un grupo y las que no. Y es lo que te quiero traer hoy en este vídeo. Así que si te interesa, empezamos. Lo que siento es que últimamente hay entre todos los youtubers un ambiente muy anti-discográficas. Y sinceramente creo que lo entiendo. Al fin y al cabo es muy frustrante tener que estar trabajando durante muchísimo tiempo en un vídeo y después que porque pongas una canción durante 8 o 9 segundos, ese dinero te lo pida la discográfica, lo cual sinceramente es una práctica bastante fea. Pero más allá de eso, yo en este vídeo no quiero hablar sobre lo malas que son las discográficas. Lo que quiero traerte es lo que yo creo que te puede aportar una discográfica a tu proyecto musical y lo que no puede. Para empezar el análisis, vamos a empezar por la parte de las discográficas. Primero de todo hay que entender lo que es una discográfica. Son unas entidades que van a financiar tu proyecto y después se van a quedar parte del dinero que tú generas. Al fin y al cabo son muy parecidos a un banco, pero con más riesgo de realmente no conseguir el dinero de vuelta. Así que creo que eso es lo primero que te puede dar una discográfica, que es dinero. Estoy convencido que hay muchísimos proyectos musicales que si no llega a ser porque están en una discográfica no se hubieran podido llevar a cabo, porque como te digo siempre en los vídeos, se necesita tener un presupuesto, se necesita entrar en estudios, se necesita trabajar con profesionales de imagen, de sonido, y eso cuesta dinero, como es obvio y como tiene que ser, porque todos lo que deberíamos hacer es luchar porque la industria musical sea lo más profesional posible, y eso se consigue con sueldos dignos. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro vídeo porque esto sí que me calienta bastante, así que no voy a hablar de esto. El segundo punto que creo que es esencial que aportan las discográficas son contactos. Y te puedo asegurar que es lo más importante dentro de la industria musical. Sobre todo porque imagínate que tienes que hacer el lanzamiento de tu disco. Tienen todos los contactos en todas las radios, en todos los periódicos, en todas las televisiones, y son personas que te van a ayudar para que tu proyecto crezca. Aunque sea simplemente porque después ellos se van a llevar una parte más grande del pastel. Cuanto tú más grande seas, mejor para ellos. Y esto es un punto esencial, porque si no es súper complicado conseguir esta clase de contactos. Y claro que las redes sociales han ayudado muchísimo a que los fenómenos se viralicen y que la gente escuche música que no está dentro de discográficas. Pero aún así, ayuda muchísimo estar dentro de una discográfica para poder conseguir tus objetivos. Otra cosa que es muy importante es las personas con las que vas a poder trabajar. Para que te hagas una idea, la discográfica que estuve trabajando yo éramos 170 a 180 personas en España solamente. Personas que ayudaban en los diferentes proyectos musicales de los artistas para que pudieran sacar lo mejor de ellos mismos. Es muy diferente al mundo independiente, donde normalmente el grupo suele trabajar solo o con un pequeño equipo de personas. Y por eso siempre te digo en los vídeos que es súper importante que formes un buen equipo de personas alrededor de tu proyecto. Sobre todo al principio, para que no estés solo, porque si no realmente es súper complicado competir contra estos mastodontes y contra tantísimas personas. Y por último, y también creo que es muy importante, aunque depende mucho del proyecto y del estado en el que estés, es la internacionalización del proyecto. Al fin y al cabo es muy sencillo de verlo. La cantidad de artistas que están haciendo colaboraciones con artistas de otros países simplemente para hacer que su proyecto cada vez sea más grande fuera de su país de origen. Y hablé con la noche pa' que no amanezca. Tanto daño que hacen. Y obviamente esta praxis le conviene a los dos artistas, tanto el artista por ejemplo que es de Colombia que participa con el artista que es de España. Al fin y al cabo el artista colombiano va a ser mucho más conocido en España y el artista español va a ser mucho más conocido en Colombia. Y esto puede parecer una tontería, pero al fin y al cabo es el mejor modo para romper fronteras y para que realmente gente de otros países te escuche. Y por otro lado, desde el punto de vista de la música independiente, yo creo que sobre todo lo mejor es la libertad. La libertad para elegir el equipo con el que trabajas, la libertad de tomar tus propias decisiones, la libertad de hacer lo que quieras con tu proyecto, de llevarlo hacia donde tú quieras con tu visión.
Y no digo que las discográficas no permitan esto, normalmente lo permiten y valoran mucho al artista desde el punto de vista de las decisiones que toma, pero es obvio que es mucho más sencillo trabajar tú solo con un pequeño equipo que tú hayas elegido que con una organización súper grande detrás. El segundo punto que también considero que es súper importante es el tema del control del budget. Normalmente cuando entras en una discográfica pierdes de visibilidad de cuánto dinero está entrando en tu proyecto musical y cuánto está saliendo. Pierdes visibilidad de lo que estás generando, por ejemplo, con las distribuidoras, con las editoriales, lo que estás generando desde el punto de vista de marcas y también de todo el dinero que la discográfica se está quedando por tu proyecto. Entonces tienes que tener bastante cuidado, sobre todo porque no sabes el volumen real de tu proyecto musical y no sabes si el contrato que has firmado con ellos es justo para ti o no. Y ya para terminar, y sinceramente creo que este es el gran problema de estar dentro de una discográfica, es que quizás no estás dentro de las prioridades de la discográfica. Con prioridades me refiero a que quizás entras en una discográfica y en ese momento, por el volumen de negocio que tú generas, por el tamaño que tú tienes, no eres una prioridad para la empresa. Entonces, como te decía antes que tenías un equipo grandísimo para trabajar para tu proyecto, también estas personas están trabajando en muchísimos otros proyectos que quizás por el volumen que tienen son más prioritarios que el tuyo. Esto, como te puedes imaginar, trae una problemática muy grande. Realmente ver que tu proyecto musical no está avanzando, mientras que el de otros artistas está viento en popa. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando entramos a una discográfica, qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que ellos nos pueden aportar. Porque es que si entras siendo muy pequeñito, el tiempo que van a invertir en ti, a caso de que vean que eres un diamante en bruto y que estás muy listo para explotar, seguramente no vas a ser una prioridad para ellos. Tienes que tener cuidado porque si no tu proyecto va a estar atado de pies y manos. Así que tenlo en cuenta si en algún momento te llega la oportunidad. Lo que en este vídeo te estoy explicando es mi experiencia con las majors. Existen discográficas independientes que son mucho más pequeñas, donde la visibilidad del proyecto es mucho mayor, donde el grupo de personas con el que trabajas es más pequeñito y donde seguramente vas a ser una prioridad para ellos. Y realmente yo creo que si tú ves que el proyecto está creciendo pero que todavía no estás listo para dar un salto gigantesco a la audiencia general, estas discográficas independientes son un camino perfecto. Y ya os digo, entiendo que haya una corriente muy grande antidiscográfica, sobre todo por el tema de los derechos de autor de YouTube, por el tema de la seguridad en Spotify con las discográficas o hace muchos años el tema de la payola. Yo lo entiendo, pero también hay que tener en cuenta que si tú eres músico y lo que quieres hacer es hacer crecer tu proyecto muchísimo, seguramente te guste o no en algún momento, trabajar con una discográfica te va a poder aportar unas cosas muy interesantes. Así que nada, esta es mi opinión. Si no estás de acuerdo, lo entiendo perfectamente y me gustaría leerte en comentarios y que así podamos discutir sobre diferentes puntos de vista. Así que nada, si te ha gustado, como siempre, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.